Entonces, The Weeknd es un artista que, digamos, como que fue uno de los pioneros del R&B alternativo. Porque el R&B alternativo combina lo que es el R&B clásico, que el R&B está compuesto por el soul, por el gospel y por el blues en aquellos tiempos. Y después, una vez que en los 80 se desenvuelve más como un R&B contemporáneo, con la llegada de Michael Jackson, Prince. Y bueno, The Weeknd viene a tomar esto y lo transforma en alternativo. Digamos como que es uno de los pioneros del R&B alternativo que estuvo muy de moda por ahí entre los 2010s. Y a ver qué dice. Sí, pues hago un podcast con un logo que le encanta. Paréntesis, sí, tengo un podcast con el Dr. Pingüino. Lo pueden ver, se llama Sin Spoilear. Lo comenté en la prueba que hicimos el viernes. Así que ahí para los que les interese, Sin Spoilear, para que estén atentos. Hablamos de cine. Bueno, volviendo a The Weeknd. Entonces digamos que The Weeknd parte con un R&B alternativo, que es este sonido R&B, pero con mezclas de producción un poco más con hip hop, con trap incluso un poco y producción moderna. Y todo parte con el primer álbum que tenemos aquí, que está en ordenado, House of Balloons, que es este, House of Balloons. Y House of Balloons es un debut bastante interesante. ¿Por qué? Porque House of Balloons, igual como mencioné, es uno de los pioneros del R&B alternativo. Y esto, digamos como que es un sello que The Weeknd después ha ido trabajando y ha ido puliendo a lo largo de su carrera. Y dándole también unas tendencias más al pop, que es como lo que está haciendo hoy en día. Porque The Weeknd últimamente está más conocido por hacer canciones más como nu disco, por canciones como más synth pop o incluso synth wave, con mucha influencia de los 80. Y este debut no tiene nada de eso. Al contrario, es un debut bastante minimalista, por así decirlo, con muchos sonidos como sucios, es una producción igual no muy trabajada y es oscuro. Bueno, The Weeknd siempre se ha caracterizado por ser digamos, un ser bien oscuro, bien misterioso a lo largo de su carrera, con letras como románticas, pero también bien sufridas, con mucha experiencia de romances fallidos, etcétera. Es como que él escribe siempre como desde su perspectiva, como si fuese un diario de vida, y a lo largo de su carrera siempre ha mantenido ese estilo. Y lo que ha ido cambiando más que la música, me refiero más que las letras, ha ido cambiando más en los estilos musicales que ha ido incorporando a lo largo de su carrera. Que vea, Doctor Pingüino me dice, weón, te voy a pasar el overlay. Dice, ya, pues. Aquí lo espero. Bueno, y con House of Balloons, lo que ocurre es que aquí en este debut muestra también una faceta un poco rockera. Como que este es un R&B, pero con harta guitarra, con harto sonido como de garage, incluso como en la voz, los efectos que ocupa son bien particulares, que le dan una, digamos, como una esencia especial a este debut de House of Balloons. Que a todo esto, el siguiente, que es Thursday, y el otro siguiente, que es Echoes of Silence, juntos hacen una trilogía, que después obviamente se lanza al mercado, que es Trilogy de The Weeknd. Pero digamos que todos fueron lanzados el mismo año. Y cada, digamos, como mixtape tiene un sonido distinto. O sea, son similares, pero tienen como influencias distintas. Y en el particular House of Balloons como que juega mucho con las guitarras. Juega mucho con hacer algún sonido como más oscuro, melancólico, pero que también tiene harta presencia de producción moderna, de hip hop. Y eso se ve es muy evidente en algunos tracks que voy a pasar aquí en Spotify. Como por ejemplo House of Balloons, que es una de las canciones más famosas de The Weeknd, que está súper bien trabajada, que tiene como una mitad muy cantada en un principio y que después pasa a una sección más rítmica. De verdad que es como súper atmosférica, digamos, como que te envuelve de alguna manera. Y aquí también está presente Wicked Games, que Wicked Games es un tema muy interesante, como que tiene un uso de sintetizadores con la voz muy como especial. Y además que como es el track 5, es digamos en la primera vez en la discografía de The Weeknd que The Weeknd empieza como a cantar como unos falsetes muy al estilo Michael Jackson, por así decirlo, y que es que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera y que ha ido perfeccionando a lo largo de ella. Pero en general a mí me parece que es muy interesante el uso del eco, el uso de los sintetizadores, el estilo melancólico, y me parece que lo único malo que tiene este EP es que las canciones son bastante largas. Entonces cuando es un disco como que se hace un poco pesado. Y al ser un poco pesado también cansa. Y eso que no es un disco, digamos, con muchas canciones, sino que es un disco de larga duración.
Entonces como que hay unas canciones que siento que duran más de lo que deberían y además se siente que es como un debut. Entonces al sentirse como un debut, la producción no está muy trabajada, no es muy limpia, algunos instrumentos no se escuchan muy bien, pero bueno, es un debut a fin de cuentas y me parece que es interesante el uso de las guitarras como comenté y que tiene algunos highlights por ahí como por ejemplo Wicked Games y House of Balloons. A mí me parece que es un disco bueno, bastante bueno y... espérate, ¿qué dice? No pongáis la música en vivo durante el live. Sí, pero por supuesto, no he puesto la música. Solamente estoy mostrando. Y por lo mismo voy a volver a la tier list en este mismo instante. Vamos a bajar acá. Y vamos a poner a House of Balloons en su merecido... No, esa es la tier list sorpresa. Déjale, la que viene después. Vamos a poner a House of Balloons, yo creo que en un E. Una A. Porque no considero que sea una S por lo mismo que ya mencioné. Porque creo que después hay algunos que trabajan mejor este sonido e incluso evoluciona más. Porque más que un cambio fuerte, es una evolución, yo creo. Pasamos con Thursday, que es el segundo, digamos. Y este segundo capítulo en la trilogía tiene la particularidad de que como que ya no hay tanta influencia del rock o del uso de las guitarras o la suciedad, sino como que este Thursday es una propuesta más dream pop, con una propuesta mucho más electrónica, digamos que es un poco más limpio, pero a la vez se me hace menos memorable. Creo que las canciones en este EP en particular no siguen la línea tan oscura del anterior. Y el disco no se atreve, digamos, como que no juega mucho a proponer algo más que el cambio de sonido. Creo que las letras siguen bastante planas. O sea, el primero no era plano, pero digamos como que aquí se siente más plano, como que se siente que no hay mucha inspiración. Sin embargo, igual es un disco que igual es súper bien valorado, pero yo considero que al meter estas influencias como de Dream Pop, no le resultan tan bien como en House of Balloons. Vamos a leer los comentarios por mientras. No pasa nada, solo silencio el directo en la parte de música. Ah, ya, están hablando ustedes con respecto a la música. Yo siempre puse música y nunca me pasó nada. Ah, ya. Bueno, igual bueno saber esos detalles. Lo que pasa es que en todo caso no tengo pensado poner música. Creo que la música que está de fondo va bien. Pero en algún momento igual podría poner una muestra. Pero no están mis planes por lo menos por ahora en este primer stream que estoy haciendo. Y bueno, como volviendo a Thursday, creo que el disco se hace un poco, por así decirlo, como pajero escucharlo, porque no creo que sea como las transiciones y las canciones no se hacen tan interesantes como en el primer disco. De hecho, si volvemos a Spotify, y voy a repasar acá, de hecho, le puse like a dos canciones que considero que son las mejores trabajadas, que una sería Life of the Party, que encuentro que Life of the Party igual es una canción interesante, entretenida, donde también ahí esto de electrónica está como más presente, como esta influencia como media volada, medio como reiterativo, muy atmosférico, pero de una manera como más suave, mucho más limpia, pero lo repetitivo es lo que cansa, pero la encuentro interesante. Y Gone, que encuentro que Gone también es como un ritmo un poquito más acelerado el pulso, pero me encantan los teclados. Los teclados y las melodías que hace The Weeknd, porque The Weeknd va perfeccionando su voz también como cantante. Tiene unos agudos bien especiales y es un track bien experimental. Pero en general no es un disco que yo considere como... No lo considero un disco esencial en The Weeknd, y creo que de hecho es uno de los más flojos a mi parecer, a pesar de que es un disco bastante celebrado al igual que el primero. Así que yo a Thursday para mí es una C. No creo que esté al nivel para nada del House of Balloons, pero creo que igual tampoco es una basura para ponerle un D, en todo caso. Después seguimos con Echoes of Silence. Echoes of Silence ya aquí marca un poco la diferencia en sonido. Creo que aquí se va por un lado un poco más post-punk y con influencias más cantadas, más al pop. Levemente más como un pop... digamos como ambient pop, por así decirlo. Y partimos el tracklist con un cover de Dirty Diana de Michael Jackson. Y suena espectacular. Ese es el disco que mejor parte dentro de la trilogía, con ese cover que está increíble, suena súper bien. Tenemos también después otro tracklist muy interesante acá con Echoes of Silence, que sería Montreal, que también está muy bacán. Outside, que demuestra también nuevamente que The Weeknd canta mucho más que los dos EPs anteriores.
Y también sigue con esta producción oscura, es igual bastante oscuro. Siento que el primero y el tercero son más oscuros que el segundo. Y tiene esto como gótico, como misterioso, que sigue presente, pero un poco más cantado. Y también en este en particular, Echoes of Silence en general, sentí que hay más presencia de percusión. Esta percusión un poco ochentera también, como de Phil Collins. Leve influencias de Phil Collins en la percusión y los sonidos de los teclados, que claramente siempre han estado presentes a lo largo de la carrera de The Weeknd. Creo que lamentablemente lo que pasa con este Echoes of Silence es que la segunda mitad, ya llegando desde más o menos Initiation o Same Old Song más o menos en adelante, siento que el disco no impacta, siento que hay un bajón de la primera mitad con la segunda y se nota ese bajón. Entonces por lo mismo no creo que esté a la altura de House of Balloons, por ejemplo, a pesar de que parte mejor que House of Balloons. Esto es lo que ocurre con Echoes of Silence, que creo que es un disco bien trabajado. Como dije, los tres tienen su sonido respectivo. Este va más por el ambient pop, es un poco más cantado, pero me parece mejor que definitivamente que Thursday. Y solamente si la segunda parte se hubiese cortado un poco, porque vuelve a ser un poco repetitivo, estaría quizás al mismo nivel que House of Balloons, pero por lo mismo me parece levemente inferior. Así que también es una pero después de House of Balloons. Y por lo mismo aquí está Trilogy, que es la trilogía, digamos los tres juntos. Y como yo considero que House of Balloons y Echoes of Silence están al mismo nivel, pero Thursday, que justo está en el medio del álbum, igual como que pesa, digamos, no lo pondría al mismo nivel por lo mismo, porque yo creo que esto duraría como 3 horas este disco, así que queda en B tier, o sea, en una B. Eso sería con respecto a la trilogía. Vamos a ver los comentarios. Perfecto. Vamos entonces, seguimos con Island. Island, la particularidad con respecto a los anteriores es que es el primer, digamos, se considera el primer álbum de estudio de The Weeknd, donde aquí sí se nota que hay un cambio en la producción, hay un cambio, digamos, no tanto en el sonido, pero definitivamente es un álbum mejor producido, un álbum que tiene, los sonidos están más limpios, se escucha mejor la voz, está mejor trabajada. Digamos que es como su primer álbum, claramente, como para muchos es el primer álbum realmente, y los otros son considerados como mixtape. Pero lamentablemente, y esto quizás sea un poco, bueno, en realidad no es tan controversial, porque he escuchado igual comentarios con respecto a Kissland, pero creo que Kissland es un álbum bastante frío y que pudo arriesgar más viniendo de una trilogía tan celebrada. Creo que es un álbum que The Weeknd trató de alguna forma irse para el mainstream, hacer algo como un poquito más comercial, pero sin dejar de lado sus raíces de R&B alternativo. Y lo que ocurre en el disco es que solamente las mejoras son, a mi parecer, en producción, en voz y en sonidos de cómo suena, digamos, este álbum. Porque más allá, buenos momentos, tiene algunos buenos momentos, pero no me parece un disco muy memorable. Me parece que las canciones no son tan interesantes, no están compuestas de manera como tan sorpresiva, no hay muchas sorpresas, y el disco lamentablemente ocurre lo que ocurrió también antes con algunos discos anteriores, que es la repetición y el sentido de que las canciones no deberían durar 6 minutos. Hay canciones que duran aquí en este disco como 7 minutos, 8 minutos, y la mayoría considero que deberían haber durado 3 o 4, honestamente. Ese es el problema con Kissland, y de hecho si vamos a ver el tracklist, no, este es el Trilogy, claramente. Tiene caleta es toda la trilogía completa dentro de uno. En Kissland, por ejemplo, está presente Love in the Sky, que sí me parece que es interesante porque aquí mezcla los sonidos, digamos, como es más suave, más limpio, y eso me gusta, a diferencia de la trilogía, que era un sonido como más sucio. Pero esto de producción más profesional igual siempre es agradable de escuchar, a pesar de que la composición nuevamente no acompaña tanto. Pero siento que Love in the Sky podría ser una canción que más adelante, en discos de The Weeknd que vamos a hablar ahora, podrías estar presente, sobre todo en el disco que vamos a hablar después, que es Beauty Behind the Madness. Es interesante la batería electrónica también en este tema, al igual que Belong to the World, que siento que Belong to the World es muy bacán lo que hacen con la batería electrónica, nuevamente siguiendo los pasos de Echoes of Silence, donde también estaba presente la batería electrónica.
Y también tenemos Kissland, obviamente, que es como el tema principal del álbum, que tiene dos partes. Podría decirse que es una canción que tiene como dos partes, dos mitades muy distintas unas a otras, pero que vale la pena escuchar. Por el uso de los teclados, por el uso de la batería, por el uso de la voz. A pesar de que ya no hay tanta presencia de guitarra, sí hay harta presencia de bajo. Hay esa presencia como de bajo, un poco como de producción más hip hopera, un poco más trap, pero no yéndose completamente a ese estilo. Y Kissland realmente yo creo y considero que como álbum no está tan logrado por lo que habíamos dicho antes, pero de todas formas lo vamos a poner en sí. Yo creo que una C, creo que pudo haber dado mucho más también, pero a los estándares de The Weeknd y lo que se viene ahora, yo creo que una C está bien para lo que es. Llegamos a, por fin, yo digo por fin porque ahora viene la etapa de The Weeknd que más me gusta, que es la etapa más pop de The Weeknd realmente, que es cuando parte con Beauty Behind the Madness. ¿Y qué pasa? Beauty Behind the Madness siento que es la primera vez en la carrera de The Weeknd que The Weeknd trata de mezclar sus influencias con todos estos discos anteriores que hemos mencionado, pero mezclarlas también con el pop. Por primera vez está explorando terrenos del pop, el nu disco y sobre todo el synth pop. Y aquí es cuando parte, digamos, al sonido de The Weeknd que se ha masificado y que hoy en día relacionamos, escuchamos en la radio y decimos, es The Weeknd, es The Weeknd. Es porque partió con Beauty Behind the Madness. Curiosamente, Beauty Behind the Madness fue un año después de una colaboración que él tuvo con Ariana Grande, que es la canción Love Me Harder del disco My Everything. Y siento que en parte eso fue como un impulso para él explorar nuevos territorios y meterse como más de adentro en el pop. Pero curiosamente Beauty Behind the Madness no deja tampoco de lado sus raíces, digamos, de R&B. Al contrario, yo creo que evoluciona. Lo que pasa con el disco, ya como diciendo algo poco negativo nomás, es que el disco lo hace súper bien hasta ciertos tracks. De hecho vamos a revisar en este momento. Y aquí está Beauty Behind the Madness, sí. Es un disco igual largo, pero yo siento que el disco debería terminar acá, con la canción 10, In the Night. Es un final espectacular para terminar el disco. Siento que con el dolor de la gente que está escuchando, que es fan, digamos, las 4 canciones finales sobran. Yo las cortaría y dejaría In the Night como el final de Beauty Behind the Madness. Porque si revisamos el tracklist, este disco, como dije, mezcla de manera inteligente las sensaciones, digamos, como esta nueva exploración hacia el pop, sin dejar de lado el R&B contemporáneo y experimental, de alguna forma también el de alternativo que venía haciendo de antes. Real Life, un tema muy bacán, como abre el disco, sencillo pero bien hecho. Losers, creo que Losers es una canción que, por ejemplo, tiene estos elementos del disco anterior mezclados de una manera más comercial, pero bien integrados, no como lo hizo Kissland. Aquí está como más interesante. Le podrían dar una escuchada al coro, sobre todo. Tell Your Friends es genial, tiene harta presencia de guitarra, de bajo, pero también es un poco más rapeada la canción. Often, ¿qué decir de Often? Un tema que recurre siempre The Weeknd en cuanto a las letras. Temas como de relación de pareja, lo sexual, digamos como el rompimiento de alguna relación y el nivel sonoro está genial, la incorporación de elementos como los violines, que también los vuelve a usar acá en Earn It, que es un clásico también. The Hills es una de las mejores canciones de The Weeknd, vamos a hablar también de ella probablemente en la siguiente tier list que hagamos. Y bueno, Can't Feel My Face. Bueno, Can't Feel My Face, todo el mundo ha escuchado este temazo. Es uno de los temas más famosos de The Weeknd. Y bueno, este disco debió durar, yo creo que in the Night, y ahí cortar realmente. Porque, como dije, los últimos 4 canciones creo que están de más. Así que, volviendo a la tier list, considero que Beauty Behind the Madness es... y hasta ahora estaría siendo el mejor disco de The Weeknd por saber mezclar lo mejor de su pasado con su presente dentro del pop, a mi parecer. Luego de Beauty Behind the Madness vino Starboy. Y el Starboy es un caso aparte, porque aquí The Weeknd se dio cuenta de que en Beauty Behind the Madness le había ido bien, le funcionó, digamos, como esto de incorporación al pop. Can't Feel My Face sonó en la radio, pero hasta el cansancio, yo creo que todo el mundo lo han escuchado, y dijo,
voy a hacer un disco en base a ese sonido, o por lo menos tratar de elevar las influencias pop a un lado un poco más ochentero. O sea, se fue un poco más en la volada synth pop y trabajó con Daft Punk, que está presente también en este disco en 2 temas muy importantes. Y este disco en particular siento que es un desorden, pero un desorden interesante, no un desorden malo, un desorden bueno. Porque siento que trata de abarcar mucho, es muy ambicioso y varias canciones quedan como a medio coser. Como que varias canciones siento que están no tan trabajadas como pudieron haber. Les faltó, digamos, cocción, le faltó trabajar dentro del estudio, darle una vuelta a algunas canciones, porque es un disco largo, dura como 1 hora 20 más o menos Starboy. Y hay tracks que simplemente no llegan al mismo nivel que otros. Por ejemplo, si revisamos nuevamente el tracklist, por ejemplo, Starboy está genial. El Starboy está genial con Daft Punk. Creo que es un single que parte muy bien el disco. Party Monster nuevamente trae como unas influencias más trap, que es lo que estaba experimentando desde hace poco. En la producción, sobre todo la producción de Starboy, es incluso mejor que la del álbum anterior. También está presente Reminder. False Alarm creo que, por ejemplo, es uno de esos temas que estaba hablando. Creo que False Alarm es una canción que no termina de cuajar del todo y como que rompe un poco el esquema que venía haciendo el disco, y además no está tan trabajada o no está tan sorpresiva como las otras canciones del disco, al igual que Rockin'. Creo que pues una canción que pudiese trabajarse mucho más y sacarle provecho, que no fue así. En cambio Secrets sí está bastante mejor trabajada y creo que se le sacó el provecho, al igual que Love to Lay, A Lonely Night. A Lonely Night parece una canción de Michael Jackson. Es un tema que recuerda mucho a Michael Jackson, sin embargo no tiene esa producción retro, que ya vamos a hablar más adelante, que es la, digamos, como, o sea, se vuelve un sello de The Weeknd en un punto, en algún momento. Ordinary Life también bien interesante, y terminamos con I Feel It Coming, que es un temazo, que recuerda incluso la instrumentación a Toto, una banda de los 80. Y bueno, Die For You tiene el sonido típico de The Weeknd, que ya se ha masificado con este disco y con el disco anterior, el Beauty Behind the Madness. Entonces creo que el disco este es un poco, digamos, levemente inferior a el Beauty Behind the Madness, por lo mismo, porque es un poco desordenado y las canciones no están tan trabajadas. Pero me parece que igual tiene unos temazos como Starboy, como I Feel It Coming, como Reminder, que aún dicen que The Weeknd está más fuerte que nunca, y a mi parecer no supera la trilogía, pero está bastante decente. Aún no ha demostrado digamos, todas sus capacidades, porque está en una faceta como de fiesta. Starboy es un disco de fiesta, de carrete, y en el siguiente disco, bueno, en realidad es un EP el que viene ahora, se le acabó el carrete. Espérate, faltó cocción, le faltó sal a esa weá. Sí, le faltó sal a esa weá completamente. Esa es la weá que con Starboy le faltó sal, le faltó sazón, le faltó darle una vuelta. Pero es un buen disco, ojo, hay muchos fans que lo prefieren, incluso es uno de sus favoritos, y creo que es el disco más escuchado en Spotify de The Weeknd, si no me equivoco, el Starboy. Pero bueno, habrá que verse. Pasamos a My Dear Melancholy, que es un EP, nuevamente como dije, este EP que vuelve al The Weeknd más oscuro y más depresivo, y en este caso en particular también es súper como emo, sin ser emo en cuanto a estilo musical, porque no tiene presencia de guitarras o de baterías o canto muy coreable, pero es un disco bastante triste. Triste porque creo que The Weeknd en ese tiempo estaba saliendo con Selena Gómez y terminó su relación. No me sé mucho su historia sentimental, pero sí que este disco tiene un tema bueno, un temazo mejor dicho, que es Call Out My Name. Y fuera de eso, el EP, las canciones que restan no tienen mucho brillo, honestamente. Creo que es un EP que se queda un poco corto, que pudo dar más, sobre todo por el temazo que fue Call Out My Name, que si vemos el tracklist, a mi parecer
Es que es muy interesante porque esta canción, incluso en el segundo coro, ocupan un efecto en la voz y la forma de cantar de The Weeknd en general de esta canción es súper desgarradora. Es como que lo ves por primera vez sufrir así, pero con Tutti, que lo está dando todo y está genial. A nivel de tema, Call of My Name podría ser el único tema de este EP y yo lo banco. Pero como tenemos que mamarnos unos que otros temas, pucha, siento que no tiene mucho brillo. Por suerte es corto. Y el otro tema que me llamó la atención es Hard You, porque siento que Hard You es como, digamos, la prueba o como la previa a lo que se vería después los discos anteriores de The Weeknd, en cuanto a producción, a sonido y a voz también, que es como más calmado y con otras influencias de las cuales vamos a hablar ahora. Pero en general My Dear Melancholy no me parece tan memorable, así que por lo mismo vamos a ponerlo en... Sí, yo creo que. Sí, yo creo que sería lo más flojo que ha hecho The Weeknd, probablemente. Hasta ahora es una tier list igual bastante pareja, en general. Pero esto va a romperse con lo siguiente que vamos a hablar, que son los siguientes dos discos de estudio, que es After Hours y Down FM. Vamos a partir por After Hours. After Hours es como... Salió en el año de la pandemia, me acuerdo, y llegó en un momento muy interesante. Llegó en un momento en que, digamos, la música estaba volviendo de una manera nostálgica. Teníamos a Dua Lipa, que iba a sacar también el Future Nostalgia. Estaba sonando, había mucha presencia de pop ochentero, con influencia de sintetizadores, de New Wave. Y siento que After Hours no solo toma esos elementos, sino que hace algo más. Que en este disco, The Weeknd regresa a sus orígenes de trilogía y además evoluciona su sonido pop que estaba perfeccionando en discos como Beauty Behind the Madness y Starboy, pero lo hace de una manera que ahora sí, full yéndose a los 80. Este disco sí suena con mucha influencia de los 80 en cuanto a producción, en cuanto a sonidos, en cuanto a los sintetizadores. No suena, o sea, suena moderno, pero se suena mucho más como un disco retro. El sonido de los saxofones, digamos como la atmósfera que te transmite este álbum es diferente y se nota que lo trabajó bien. Y que tiene dos partes muy marcadas, porque siento que la primera mitad apela mucho más a los fans de la trilogía y lo hace de manera muy interesante. De hecho, vamos a revisar el tracklist ahora mismo. Partiendo por Alone Again, que suena como esa canción podría fácilmente estar en House of Balloons, por ejemplo. Snow Child, que también tiene harta influencia del pasado de The Weeknd. ¿Para qué digo After Hours? After Hours, el tema que va cerrando este disco es... Para mí yo creo que es la despedida total al The Weeknd del pasado, para nuevamente abrazar su sonido y sus influencias más pop y de Michael Jackson, claramente, porque tiene mucha influencia de Michael Jackson en temazos como Blinding Lights, que es la canción más escuchada de The Weeknd y más famosa y celebrada. Y tiene una racha aquí de 3 canciones que es espectacular, que es Blinding Lights, In Your Eyes y Save Your Tears. Cada vez que escucho una canción de esta trilogía para mí en este álbum, tengo que escuchar la siguiente o tengo que escuchar las 3 juntas, porque es un deleite para cualquier fan de la música, del pop o de la música de los 80 y los 70 incluso, escuchar estas 3 canciones de principio a fin. Fluyen súper bien, es un álbum súper cohesivo, no tanto a sonido, porque como ya les mencioné, en sonido tiene mucho del pasado de The Weeknd y mucho del pasado de la música más pop. Entonces es un disco que es muy cohesivo en cuanto a letras también, porque es el primer disco conceptual, totalmente conceptual de The Weeknd, digámoslo, porque si no me equivoco trata de una persona que termina una relación, que cae en depresión, que ama mucho a esa persona pero que no puede estar con esa persona y finalmente muere. Pero la forma en que está narrado este disco, o por lo menos las letras te van uniendo canción en canción, es como muy catártico. Tiene momentos muy interesantes como Fade, donde mezcla como estos estilos que ya mencioné, y pasamos luego a lo más popero, dejando de lado lo más, digamos, como oscuro y R&B alternativo que venía de la primera mitad. A mi parecer, la segunda mitad lo hace mejor que la primera mitad, y es la, digamos, como la mitad que se masificó, porque Blinding Lights y Save Your Tears salieron hasta en la sopa, así que
Nada, siento que After Hours es el álbum, hasta ahora, de los que llevamos hablando, el álbum más completo de The Weeknd. Así que por lo mismo, After Hours tiene su merecido para los estándares de The Weeknd, porque para mí estándares es un S-tier. Porque, en mi opinión, igual no es un disco perfecto. Para ser un disco perfecto, la verdad es que hay muchos, o sea, hay muy pocos discos que han alcanzado la perfección a mi parecer. Pero creo que para los estándares de The Weeknd es definitivamente un S-tier. Y además es la era que más se le recuerda, por el uso de la ropa roja, los videoclips con Las Vegas, etc. Y estamos terminando ya, nos queda Down FM. Down FM de alguna forma sigue digamos de largo y continúa el camino que presentó el After Hours, pero enfocándose ya definitivamente en las influencias ochenteras y el pop y el nu disco, porque deja de lado ya el R&B, digamos, que tenía After Hours, y yo creo que After Hours fue de alguna forma la despedida, porque por algo regresó como a sus orígenes, hizo este temazo que es After Hours con la canción, y de ahí en adelante como que no ha vuelto a tocar, por lo menos en Down FM, ese estilo tan marcado, tan oscuro, tan experimental, sino que Down FM, al contrario, es un disco que está mucho más influenciado por el pop. Es un disco 100% como de influencias de finales de los 70, inicios de los 80, y sobre todo New Wave, synth pop, muchos sintetizadores, muy retro, y es el álbum más ochentero que ha hecho The Weeknd y más cohesivo de principio a fin. Porque si nos pensamos en la historia, porque estos discos cuentan una historia, se supone que se viene una trilogía y esta es la parte del medio. En After Hours el personaje muere, y en Down FM el personaje llega al purgatorio, y el purgatorio es como una radio que va narrando lo que está pasando en la mente del protagonista, y el protagonista va recordando su vida. Eso es el disco. Y el que está en la radio, digamos, transmitiendo es Jim Carrey. Y de verdad es Jim Carrey. Y está presente en algunas canciones, aparece Jim Carrey ahí. Y Down FM, a mi parecer, es el disco más cohesivo de The Weeknd a nivel sonoro y a nivel de conceptual. Quizás no es tan, no sé si tan épico, quizás no es tan, no sé si memorable tampoco es la palabra, me atrevería a decir icónico, como fue la era de After Hours, por lo del 2020, porque estábamos en pandemia, porque la rompió con este disco y con su estética. Pero creo que como álbum de música, si nos vamos 100% a lo que es la música, el uso de las guitarras, el uso de los teclados, el uso de lo instrumental y la voz, sobre todo en la producción, me parece que Down FM es probablemente su obra maestra hasta ahora. Pero revisando el tracklist, de verdad que este disco tiene unos temazos, como por ejemplo, bueno, partiendo por Gasoline, que Down FM es la introducción con Jim Carrey, pero Gasoline utiliza la voz baja de The Weeknd. The Weeknd va para los tonos más bajos, que generalmente canta muy agudo, con mucha influencia de Michael Jackson, en unos tonos como muy raros, robóticos, pero muy interesantes, pasando a How Do I Make You Love Me, que es un temazo, que esta es una canción para pasarla bien, para subir el volumen, porque es una party hard de electrónica. Take My Breath y Sacrifice son temas que recuerdan mucho al disco. De hecho, Sacrifice incluso me podría decir que me recuerda mucho a Thriller de Michael Jackson por el uso de la guitarra. Aquí hay un guiño a Quincy Jones, donde aparece Quincy Jones hablando en A Tale by Quincy, que es muy bonito el track. Out of Time es un temazo que tiene un muy buen video también. Y bueno, y así el disco, la verdad que podría decir puras flores, pero lamentablemente, si tuviera que decir algo negativo, es que el disco se hace un poco largo. Y creo que como estas, digamos, como desde Starry Eye hasta Don't Break My Heart, como que se hace un poco pesado. Sin embargo, después de I Heard You Marry le eleva un poco la apuesta, y Less Than Zero para mí es la mejor canción de The Weeknd, o por lo menos mi canción favorita de The Weeknd. Sigue muy de cerca a Save Your Tears del disco pasado. Es como una secuela espiritual a mi parecer, pero es muy bonito. Tiene mucha influencia de un poco indie y con unos sintetizadores muy a la Historia Sin Fin, que recuerda mucho el soundtrack de La Historia Sin Fin. Pero bueno, digamos que Down FM, y así lo voy a poner yo, a mi parecer es el álbum, musicalmente hablando, mejor de The Weeknd, pero seguido muy de cerca por el After Hours. Incluso podría decir que estos son intercambiables de vez en cuando, pero hoy en día estoy más en el team Down FM.
A pesar de que son para mí la S-tier. Y esto sería la tier list de The Weeknd. En general, bastante buena discografía. No hay ninguna D. Cuando hablemos y lleguemos a la discografía de algún otro artista que ustedes pidan, o por ejemplo Maroon 5, quizás vean una D por ahí, o quizás varias D, pero por lo menos The Weeknd no lo ha hecho mal. Y me parece que es bastante digna.